enfocándonos hacia darles información y compartir tendencias de lo que viene sucediendo hoy en día en nuestras organizaciones y con nosotros las personas también en lo personal. Entonces, muchas gracias. Repito, será un gusto poder compartir con ustedes y poder dialogar en conjunto. Voy a hacer a bien a compartir mi pantalla para darles información de la presentación que estaremos viendo. Esta es nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hablar de lo que es el propósito superior en la organización. Y hablar del propósito superior en la organización, sí, por supuesto que va a ser el cuestionarnos, el preguntarnos, el hacer ese análisis, una pequeña introspección de poder identificar dónde estamos hoy, dónde estuvimos en un tiempo pasado y lo más valioso e importante, hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos guiarnos. Confío entonces que al poder identificar cuál es el propósito superior de toda organización, nos dé luz, nos dé esa señal para nosotros enfocar nuestros esfuerzos, nuestras energías, nuestros conocimientos hacia esa parte y en conjunto, tanto la persona como la organización, que podamos crecer y principalmente, hablan los expertos, de trascender. El objetivo de esta sesión es un objetivo sencillo y se expresa en sensibilizar al participante ante lo valioso que significa contribuir al propósito superior de la organización, donde ella o él colabora. Y me refiero a sensibilizar porque es parte de hacer la introspección que mencionaba, de poder ir hacia adentro e identificar si lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que yo pretendo, se alinea efectivamente con lo que por el otro lado nos presenta la mismísima organización. Vamos a ir viendo en cada una de las diapositivas a qué me refiero. Iniciamos con esta parte. Tener una vida con propósito es lo máximo a lo que alguien puede aspirar, a lo que alguien puede llegar, a lo que alguien puede lograr. Y esto nos lo menciona Laín García Calvo desde la parte de su libro Tu propósito de vida. El propósito individual y el propósito de la organización van en conjunto, van de la mano y ambas se necesitan mutuamente para florecer. Esto nos lo dice en su libro de Reingeniería de las Organizaciones, la Lux. Y son obviamente autores los que nos comparten y nos dan mucha información muy valiosa, de la cual estaremos dialogando en esta parte. También dice entonces, nuestras actividades profesionales definen nuestras identidades, nos proporcionan una comunidad, nos ofrecen unas sensaciones diferentes de sentido y de propósito. También nos dan desafíos y nos dan oportunidades para nosotros, dice aquí, enfocarnos y conectarnos con el éxito y la integridad. Y nos confieren también una sensación maravillosa de poder lograr diferentes habilidades. Esto lo dice también Fred Kaufman, otro de los autores, en su libro La Revolución del Sentido, que habla sobre liderazgo trascendente. Por ahí dicen, lo hemos escuchado, me imagino yo, que la inspiración te debe de encontrar trabajando. ¿Y por qué lo menciono? Porque con las frases que les he compartido de los autores, es comenzar a ver, identificar de dónde viene el propósito o qué es ese propósito principalmente. Si todavía no identifico de dónde viene, porque no lo conozco, entonces es poder encontrar ese propósito. Se dice que en la parte de Oriente, nosotros estamos en Occidente, la parte de Oriente me refiero a Asia, me refiero a Japón, a China, a la India, para poder entrar a una introspección, ellos lo que hacían, se sentaban a meditar. Y al estar meditando por horas y por horas y por horas,
las personas logran conectar con su propósito, con su deseo, con su intuición, con su intuición. Es la parte, o es la meditación se utiliza muchísimo en la yoga, y la yoga lo que significa específicamente es unión o conexión con el universo. Entonces, por eso las personas se ponen a meditar para poder conectar con el mismísimo universo y poder obtener información valiosa que nutre y que satisface su ser. Vámonos a esta parte. Nosotros pertenecemos a Occidente. En Occidente, cuando hablamos de realización, cuando hablamos de un propósito superior, valioso, que te llena, que te satisface, comúnmente lo encontramos laborando, haciendo todo aquello que de verdad nos gusta, que de verdad nos apasiona, que nos encanta, ¿sí? Y esas son las grandes diferencias que existen hablando de propósitos y hablando de organizaciones entre la manera de conectar entre Oriente y Occidente. Hoy en día, obviamente, estamos hablando de que hay muchísimas técnicas que se utilizan y que se comienzan a llevar a cabo acá en Occidente, derivadas de la cultura oriental. Y las ponemos en práctica y las llevamos a cabo. Pudiéramos hablar de mindfulness, pudiéramos hablar de que en algunos hospitales, que es una organización, llevan a cabo Reiki, sin fin de actividades. En las mismas organizaciones, algunas prácticas de bienestar que utilizan para sus colaboradores, para que se relajen, para que estén en calma, son sesiones pequeñas de meditación e incluso efectivamente actividades rápidas de yoga de 5, 10, 15 minutos, ejercicios básicos. Entonces, se está haciendo esa combinación. Y por eso se dice entonces, va de nuevo, que la inspiración te debe de encontrar trabajando. ¿Haciendo qué? Lo que te gusta, lo que te llena, lo que te encanta, lo que te apasiona. Y sucede, Alejandro, también que te pueda encontrar la inspiración haciendo algo que no te llene, cuando lo haces conscientemente, cuando lo haces sabiendo que hoy no te apasiona, pero la labor que tú ejecutas y efectúas como tal es valiosa, es importante para la organización en la que estás, por supuesto, te conectas con ese proceso, te conectas con ese momento y la inspiración te puede llegar. Por supuesto que te puede llegar. Claro, me refiero a que es más sencillo el poder conectar desde la parte de haciendo y disfrutando 100% lo que te llena, lo que te apasiona. Y eso efectivamente comienza a acercarnos hacia lo que viene siendo el propósito y o nuestro propósito. ¿Cómo lo llevamos a la organización? El trabajo trascendente es una forma potente de ir más allá del ego, de liberarnos de la obsesión y la preocupación por sí mismos. Y si se fijan, en este punto menciono aquí más abajo, comenzamos entonces a hablar también de equipos autogestionados, de procesos que se llevan hoy en día. Me atrevo a decir que no son actuales, que muchas organizaciones, muchas empresas de años atrás las llevan a cabo. Sin embargo, hoy en la actualidad se están volviendo tendencia. Es lo que se requiere. Tenemos, por ejemplo, la circunstancia que nos encuentra hoy electrónicamente o digitalmente, que es una contingencia, y nos permite entonces conectarnos vía internet. Para ello, desde mi actividad, desde casa, desde mi oficina privada, claro que debo de saber ser autogestionado para poder cumplir con los procesos de lograr los objetivos, independientemente de no estar presencialmente en la organización. Entonces, si se fijan, comienza aquí a darnos pistas de decir, nos preocupamos y nos ocupamos, mejor dicho, y nos enfocamos, ¿sí?, en el resultado conjunto de todos los colaboradores que integramos esta organización, cediendo y dejando un poco al lado nuestro ego. Y esto nos ayuda a librarnos de esa competencia que antes, tiempo atrás, nos habían enseñado que era valiosa y que era importante. Competir, muy diferente a ser competitivos. Y entonces, si comienzan a darse cuenta, surgen las oficinas o los coworkings donde las personas de diferentes áreas, ¿sí?, comienzan a dialogar, comienzan a intercambiar, comienzan a tener una interacción diferente. Y esto nos hace disfrutar, nos hace llenar, nos lleva al gozo. Y en estos momentos de gozo
lo vuelvo a repetir y lo seguiré mencionando constantemente, es en los procesos en los que te puedes encontrar con tu propósito. Comenzar a identificar qué sí te gusta, qué sí te llena. Y claro, también hacer un análisis de alguna incomodidad que tuvieras, algo que no estés disfrutando por este momento, que sin embargo, también lo vuelvo a mencionar, no deja de ser valioso y no deja de ser importante para la organización a la que representas. Entonces, ¿qué se busca? Encontrar momentos de inspiración. Suena muy filósofo, así lo es, así lo es. El propósito tiene esa razón de ser, tiene ese deseo, tiene ese enfoque. Que esa filosofía, ¿sí?, personal y organizacional, se conjunten, se complementen y se lleven a cabo en la práctica, ¿no?, con acciones específicas que hagan que se pueda trascender. Trasciende la organización y trasciende la persona. El propósito superior de las organizaciones y de las empresas en los negocios no específicamente se enfoca nada más a triunfar o ganar dinero. No lo es hoy. Y me dirán, Alejandro, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Por supuesto que sé lo que estoy diciendo y tengo una razón clara y precisa para mencionarlo y volver a reiterarlo. No es la única razón. Hoy las organizaciones que buscan trascender no están enfocadas única y exclusivamente en generar dinero o riqueza, como se le llamaba en fechas pasadas, en años atrás. Incluso hoy en tiempos de contingencia, donde efectivamente el flujo de dinero, el flujo de efectivo, el flujo económico es valioso y es importantísimo. Por supuesto que lo es. Sin embargo, no es lo único importante. En una organización que tiene bien definido su propósito, que tiene bien definido qué es lo que quiere lograr, qué impacto desea tener y generar y hacia dónde quiere moverse y trascender. Y entonces, si se fijan, dice aquí, nos lleva a florecer, nos lleva a ser más allá de una empresa tradicional. ¿Qué se busca? Entonces, en toda empresa, que existan ideas, por supuesto que sí, valiosas y cuantosas. De ahí surgen los proyectos de inversión, personas completamente comprometidas que logren de una manera autogestionada sus resultados, sus compromisos, sus metas, que se tenga el éxito, hay acuerdos, las acciones suben, la organización gana como tal, se posiciona en el mercado y entonces viene por consecuencia la recompensa, que es el recurso. Que repito, sí es muy valioso, sí es importantísimo. Sin embargo, hoy en la actualidad, en las organizaciones trascendentales, no es lo único importante. Y deseo hacer mucho hincapié en esa parte. Hablemos entonces, por ejemplo, hoy se conoce o se ha escuchado hablar de las empresas conscientes. ¿Y qué podemos decir que es una empresa consciente? Una empresa consciente es aquella que obviamente tiene un propósito elevado y o superior, que por medio de las personas, de las y los colaboradores, ¿sí?, logran generar e impactar con un liderazgo valioso, poderoso, un liderazgo consciente, acciones que están precisamente alineadas, que saben y que identifican a dónde les va a llevar y por qué les quiere llevar. Sabemos que por medio de esta parte lo que se provoca es generar una cultura consciente en la organización que permee desde la dirección general, desde el CEO hasta la persona o el nivel más bajo jerárquico que existe en la organización, que no por ello deja de ser importante y valioso. Todas las personas en su conjunto son tan valiosas como cualquiera de las que integran y de las que brindan un servicio o producen algo. Lo valioso y lo importante es que cuando comienzas a ser consciente que el propósito de la organización, que es saber por qué fue creada, para qué busca esa existencia, entonces se comience a llevar a cabo, se comience a vivir, se comience a sentir, también lo puedo mencionar. Podemos compartir que otro de los pilares que menciona o que se dice que es tan valioso en una empresa consciente son
todas las comunidades y personas que integran y que se rodean para tener éxito esta organización, lo que se conoce como la integración de los stakeholders. Todas las personas que tienen un impacto directo y o indirecto de un servicio o una razón de ser de esta organización, se vuelve valiosísima, se vuelve importante, porque es parte de esa sociedad estratégica para que esta organización se dé, para que esta organización crezca. Hoy lo mencionamos como integración de stakeholders. Si podemos echar una leída, buscar en la historia e identificar empresas que años atrás, muchos años atrás, comenzaron con este proceso de sumar y de invitar a terceras personas a colaborar con un servicio, con una mano de obra, con un producto que sume al producto que yo entrego como válgame la redundancia, producto terminado, podemos encontrarnos empresas como Toyota, donde Toyota después de una guerra, después de que su país quedó destrozado, obviamente la compañía quedó deshecha, se pone un propósito. Y fíjense qué propósito tan valioso y tan importante. Toyota dice, nos levantaremos, seremos un pilar y seremos tan valiosas, tan importantes, tan fuertes, tan poderosas, las personas y la organización, que llegaremos a ponernos en la misma tierra del país que nos ha terminado hoy en día. Y lo logran y se posicionan en Estados Unidos. Pero lo que logran, a base de este propósito, de este deseo, de esta visión muy precisa que ellos querían lograr, lo que hacen es juntarse de aliadas y aliados. Y entonces invitan a la persona que tapiza los asientos y le invitan a colaborar con ellos. Lo capacitan, lo desarrollan, lo certifican y entonces se vuelve un aliado estratégico para proveerle de un producto para que ellos terminen el ensamble y lo puedan entregar como producto terminado. Desde aquella historia se conoce la integración de los stakeholders. Hoy se le llama así. Hoy tienen mayor relevancia, hoy tienen mayor importancia dentro de los procesos de empresas conscientes y de capitalismo consciente específicamente. Se habla incluso de la competencia como un gran aliado. Pudiéramos hablar de la competencia como el benchmarking. No sé si lo recuerden. Benchmarking es la parte donde ibas, identificabas, stalkeabas, como se dice hoy, a tu competencia, le identificas sus competencias, su core, qué es lo que hace bien, y lo llevabas tú a tu organización y lo llevabas a cabo también. Lo implementabas, veías si funcionaba o no funcionaba. Dándole este giro y rompiendo con la parte que mencionaba en una diapositiva anterior, en que la riqueza o el objetivo único específico de generar riqueza deja de ser el más valioso, hoy la competencia se vuelve un aliado. Se vuelve en ocasiones parte de una integración de tus stakeholders. Entonces, con estos 4 pilares, donde obviamente resalta y el corazón de todo ello es tener un propósito elevado, lo que logramos es tener empresas conscientes. Personas conscientes que brindan un servicio dentro de una organización consciente. Para conocer un poco más y poderlo hilar entonces con esta parte del propósito, con cómo encajar lo que yo vengo viendo, que mencioné anteriormente, de que la inspiración te tiene que encontrar trabajando, de que busques hacer todo aquello que te gusta, entonces lanzo algunas preguntas muy rápidas para que sigamos con esta reflexión, con este análisis, con este pensar e identificar, ¿sí? Para irnos acercando un poco más a esa parte de propósito. Y dice la organización como tal, o debe de decir una organización como tal. ¿Por qué existimos? ¿Por qué existimos o para qué existimos? ¿Por qué es necesario que existamos? ¿Para qué es necesario que existamos como organización? ¿Cuál es o cuáles son las contribuciones que queremos tener
en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra región, en nuestro país e incluso en nuestro mundo, ¿sí? Y viene también otra reflexión. Si desaparecemos hoy, si desaparecieron algunas organizaciones con esto de la contingencia, tristemente, es una realidad. ¿Nos van a echar de menos? ¿Nos van a extrañar? ¿Dejaremos de estar en la historia y en el pensamiento de las personas que consumían nuestro producto, nuestro servicio? ¿De verdad sucederá? Y entonces también, ¿por qué el mundo es mejor con nuestra presencia, con nuestra marca, con nuestro servicio? ¿Por qué el mundo es mejor con nosotros, no sin nosotros? Y en base a ello, entonces, identificar qué nos hace ser tan importantes, tan vitales para seguir subsistiendo y existiendo en un mercado económico y competitivo de alto grado, muy, muy fuerte. ¿Qué nos tiene aquí? A la organización en primera instancia. ¿El dinero? ¿Generar riqueza nada más, como les mencionaba? Puede ser también que uno de los factores es generar mucho trabajo, darle chamba, como se dice, a muchas personas, ¿sí? Contribuir para que su economía mejore, para que su economía se estabilice y obtengan y tengan la posibilidad de adquirir otros bienes, otros servicios, otros productos. Puede ser también que obviamente lo que busquemos y lo que pretendamos como objetivo de una organización es eso, tener una gran empresa, una gran fábrica con un supercorredor industrial donde nos vean con la mejor tecnología, con las mejores oficinas, con el mejor equipo de reparto y por supuesto, quiero creer también que con las personas más capacitadas y más poderosas, las más valiosas. No sé qué es lo que mueva en particular a cada una de las organizaciones. Y cada circunstancia o cada aspecto que les mueva será valioso para ellas y para ellos, para la organización e incluso para las mismas personas. Lo que sí te puedo asegurar es que a fin de cuentas llegan momentos, llegan circunstancias donde te hacen replantearte toda esta parte. Lo hemos tenido con una contingencia donde las empresas, curiosamente, que tienen un propósito muy definido, muy valioso, muy importante, hoy siguen en tendencia, hoy siguen creciendo, hoy siguen desarrollándose, lo pudiéramos decir desde el punto de vista económico también, siguen metiendo más millones a sus cuentas y las vemos que están completamente definidas. ¿Qué sucede con este tipo de organizaciones? Que obviamente, lo repito, su propósito está completamente definido, saben cuál es el impacto que quieren tener, que desean provocar, trascienden completamente fronteras, tiempo, espacio, ¿sí? Y obviamente tienen a un líder que los guía perfectísimamente, con una visión muy clara, y todo su equipo conscientemente, sabiendo qué es lo que deben de hacer, les guía y les acompaña a ese líder para así lograr ese resultado, ese objetivo. Lo que tú decidas que quieres para tu organización, lo que tú decidas que quieres para ti como persona, pon este mismo ejemplo en ti misma, en ti mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu propósito? ¿Estar en una posición única y exclusivamente por dinero? ¿Estar en una posición única y exclusivamente porque te pone por encima de muchas personas en un nivel jerárquico? ¿Sí? Estás en una de las mejores compañías y es lo que te mueve, ¿sí? Que sepan que trabajas en la empresa fulana de tal o en la empresa mengana porque eso da renombre y eso da importancia, adelante. O hay otros factores, otros propósitos, ¿sí? Pudiera decirlo yo, más valiosos, más importantes, que en conjunto suman para que todos estos se logren y para que todos estos se cumplan. Porque, repito, incluso la parte de la riqueza es importante y es valiosa. Y lo vamos a ver ahorita. ¿Qué sucede? Entonces, veamos, lo mencionaba yo, empresas que tienen mejores prácticas como se conoce hoy en día.
que tienen servicios innovadores, que buscan por medio del servicio, ¿sí?, tener una experiencia de vida con su interlocutor, interlocutora. ¿Quién es? El cliente. Entonces, este tipo de empresas, este tipo de organizaciones que han ido evolucionando, me atrevo a decir, de tener una misión, una visión, unos principios y valores y comportamientos con los que iniciaron su empresa, con los que fundaron su empresa y que tienen maravillosamente expuestos al entrar a sus oficinas, han ido migrando, ¿sí?, por medio de un proceso a un propósito superior, que es lo que de verdad les mueve, que es lo que de verdad les late. Y en esta migración, en este proceso de transformación y proceso evolutivo, va de nueva cuenta, lo que llegan a lograr y a obtener está muy por encima de lo que tenían visto, ¿sí?, como una planeación estratégica al año 25. Y me refiero operativamente hablando nada más. ¿Qué es lo que quiero resaltar entonces? Efectivamente, las empresas que tienen una mayor visión, enfocado y alineado a un propósito superior de un nivel máximo, ¿sí?, logran y obtienen mayores beneficios y recompensas que una empresa tradicional que única y exclusivamente hoy en día está enfocada nada más en esa parte, en ese proceso, del cual es generar riqueza, generar empleo, contribuir con su organización y nada más. Es decir, su pequeña sociedad. ¿Qué es lo que deseamos? Veámonos nosotros como una empresa, nosotros en lo personal. ¿Para qué? Para que este propósito tenga un impacto, ¿sí?, valioso, y entonces comencemos a alinear y comencemos a vibrar con el tipo de empresas con las que deseamos estar y o colaborar. Se dice entonces, es nuestra creencia en la naturaleza heroica de los negocios. Fíjense cómo voy a mencionar que sus virtudes más esenciales y en su potencial extraordinario está que vas a lograr mejorar la sociedad en una manera más duradera. Hablamos de que las organizaciones buscan y desean ser sostenibles. Cuando tienen ese propósito, cuando tienen ese deseo perfectamente identificado, ¿sí?, el volverte trascendente rompe con esta parte de perdurar en el tiempo. Lo rompe por completo. Eh, Como cuando llega una disrupción. Sabemos que la disrupción es por procesos de innovación hasta que llega un momento que el cambio que provocas en esa innovación es tan grande que te provoca y que te genera una disrupción por completo. Entonces, eso sucede también con las organizaciones que desean ser sostenibles en el tiempo, perdurables, y que comienzan a enfocarse y alinearse con experiencias, con procesos, donde identifican su nuevo propósito, su nueva razón de ser, conectan con ella y entonces todas sus acciones se alinean para que llegue a ello. También llega a darse una disrupción tan poderosa que los hace catapultarse por completo. El propósito es importante, por supuesto que sí, para las compañías. Y fíjense qué interesante dice aquí, porque te comienza a dar, porque te comienza a provocar, porque te comienza a surgir energía y les permite ir más allá de lo que viene siendo una preocupación, de lo que viene siendo una situación compleja, de lo que viene siendo una circunstancia no favorable, ¿sí? Y logras trascenderla, logras romperla, logras darle un poder, un beneficio y una satisfacción a los individuos. ¿A qué individuos o individuas? A las personas que colaboran con esta organización, con esta empresa, con esta industria. Entonces, para ello, efectivamente, va de nuevo, el propósito de la organización está bien definido, perfectamente, y también el de las personas. Sabemos qué es lo que queremos, sabemos qué es lo que deseamos y cómo poder lograrlo. Se dice entonces también que es muy valiosísimo, que es poderosísimo. Es el primer paso para que la empresa sea más valiosa,
más competitiva, más importante, con una mayor supremacía. Reconoce qué es lo que hace la empresa, a qué se dedica, qué es lo que descubre, cuál es su razón de ser, cómo contribuye a la vida de las demás personas de su sociedad y de qué manera logra hacerlo. Entonces, son tres factores, son tres señalamientos los que yo pongo aquí, que son completamente importantes y valiosos para poder definir y poder identificar. Y se dice aquí, cuando comienzas y deseas, viene de los escritos de las lecturas de capitalismo consciente, donde tú te enfocas a manejar tu organización, tu empresa, desde el punto de vista donde el capitalismo lo reflejas y lo provocas como una conciencia organizacional, entonces te da ese primer paso para poder lograr esto y muchísimos más. Y lo que dice ahí, y lo vuelvo a resaltar, ¿de qué manera contribuyes? ¿De qué manera comienzas a tener esa razón de ser de tu organización en tus comunidades, en tus regiones, en tus países? Y con las personas, obviamente. Veamos, por ejemplo, para darnos una idea y de poder identificar, vengo hablando de lo que es un propósito, de qué beneficios se tiene en una organización cuando este propósito existe, y me imagino que tendrás esa duda de saber, oye, ¿qué diferencia tiene un propósito de un objetivo, de una meta, de una misión, ¿no? Y aquí nos da un ejemplo. Disney dice, su propósito fundamental, su propósito superior es utilizar la imaginación para hacer felices a millones de personas. Y no nos dice, nuestro objetivo, nuestra meta y nuestra planeación estratégica de este 2020, en lo que resta del 2020, es llenar los parques de personas para volvernos a capitalizar y tener los recursos que perdimos durante estos meses. No, no es su enfoque ese. Su enfoque no es el recurso económico único y exclusivamente. Ellos y ellas, la organización como tal, va más allá y dice, yo deseo utilizar la imaginación para que millones de personas disfruten, sean felices, se diviertan y para ello vengan aquí conmigo. Yo provoco, por medio de mi propósito, que ellos y ellas tengan experiencias maravillosas. Y eso, económicamente hablando, pudiera no ser equitativo o pudiera no ser equiparable. Es mayor la satisfacción que obviamente el recurso económico que pudiera ingresar. Sin embargo, va de nuevo, desde la parte de capitalismo consciente, por supuesto que es valioso, por supuesto que es importante y es una circunstancia, es algo como consecuencia de ello, de hacer bien lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te encanta. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a Disney, sabemos que es un lugar maravilloso, que es un lugar mágico, que te diviertes y no nada más tú, se divierten las personas que te atienden, se divierten las personas que ahí laboran, se divierten las personas que colaboran para que tú tengas una experiencia inolvidable. Dice BMW, permitir que las personas experimenten la alegría de conducir. Ese es el propósito superior de BMW. Ese es lo que desea. No desea vender millones de autos. No desea ser la marca premium número 1 del mundo. No desea que sus vehículos se vendan en toda la parte del mundo o en todas las ciudades del mundo. No, no desea eso. Desea su propósito, ¿sí? Permitir que las personas experimenten la alegría de conducir. Se sabe que para ello, obviamente, sus procesos mecánicos, sus ensambles, todo lo que tiene que ver con desarrollar el producto terminado, que es un vehículo, por supuesto que son de alta seguridad, por supuesto que tienen materiales premium, por supuesto que el costo también es premium. Sin embargo, lo que te da, lo que te provoca esa experiencia de manejar con alegría, no lo menciona ahí, yo lo resalto, y también con seguridad un vehículo, pues obviamente va de nuevo. ¿Lo vale? Por supuesto que sí. La recompensa entonces de esta empresa, como muchas más, es esa misma, ¿sí? Que por consecuencia obtienen recursos. Cruz Roja estadounidense. ¿Qué dice la Cruz Roja estadounidense como su propósito? Permitir a los estadounidenses que actúen de forma extraordinaria en casos de emergencia. Va de nuevo a una diferencia. Ese es el propósito, ¿sí?
¿Qué lo pudiéramos encontrar como diferencia con una meta, con un objetivo? Que lleguemos en tiempo con las personas para poder salvaguardar su vida. Eso pudiera ser un objetivo, eso pudiera ser una meta. Sin embargo, no se enfoca con esa parte, con permitir a los estadounidenses que actúen de forma extraordinaria en casos de emergencia. Es decir, cuando yo vivo mi propósito, haciendo lo que hago para esta organización, en este caso Cruz Roja, me desvivo atendiendo a las personas, me desvivo brindándoles el mejor servicio. Y no es nada más con la parte de atención médica específica como tal, sino también con el trato cálido, con la manera de hablarles, con la manera de hacerles sentir tranquilidad para que pronto salgan de esta experiencia negativa vivida. Con esto lo que deseo entonces es que comencemos a identificar, ¿sí?, lo que puede ser mi propósito, diferente a mis objetivos, mis planes y mis metas. Me queda claro que en la sesión de hoy lo que estamos haciendo es dialogar para ir identificando qué es un propósito. No es una sesión donde vamos a encontrar pasos específicos de A, B, C, D para cómo hacer mi propósito. Para ello, obviamente, tendremos intervenciones posteriores, tanto la Marista como por parte del IMDO, Instituto Mexicano de Consultores en Desarrollo Organizacional, para procesos más específicos. Sin embargo, en este momento, lo que sí me tiene fabulosamente y les tiene a ustedes aquí es para eso, para ir identificando, para ir observando, para ir analizando cuál pudiera ser el propósito superior de una organización y si este también está alineado con el tuyo. Porque por supuesto que tú como persona, como colaboradora, como colaborador, debes de tener tu propósito. Es un hecho que lo debes de tener. Y entonces, un propósito es más poderoso cuando más o cuanto más se acerca a una situación, a una circunstancia que puede ser un beneficio humana universal. Y ahí es donde tiene un punto medular y donde tú dices, wow, estoy cumpliendo con mi propósito. Mi organización está sumando con el propósito de todas estas personas, principalmente sus colaboradores, colaboradoras, y a su vez con todas aquellas que intervienen para obtener el beneficio, para obtener el producto, para obtener el servicio. Eso es lo que provoca un propósito. Por eso mencionaba que es algo que pudiera observarse como filosófico, por supuesto que sí, sí es algo filosófico. Sin embargo, también, al menos a mí me sucede, cuando hablas de propósito, claro que te alegras, se siente, te enamora, ¿no? Vibras diferente, porque estás enfocada o enfocado en tu propósito. Yo quisiera preguntarles, no quisiera, les pregunto directamente, tengo puesto mi corazón en el área donde yo trabajo, en el área donde yo laboro, en la empresa con la cual brindo mi servicio. Estoy completamente comprometido con la organización que represento. ¿Sí? Siento que estoy yo en este momento en el lugar correcto. Es decir, la labor que desempeño, la posición, va de nuevo, que represento, la organización a la cual yo le doy cara, me tiene completamente seguro, lo siento, lo vibro, porque también eso se siente, lo mencionaba. Sabemos cuando estamos en ese lugar o cuando estamos en un lugar incómodo, donde ni siquiera nos han hecho algo, me imagino que les ha tocado, a mí sí. Llegas a una reunión, llegas a una oficina, llegas con un cliente, llegas con alguien y se siente ese algo que no sabes qué es, que te provoca una incomodidad. Y de verdad no terminas de identificar qué es y te mueves y volteas y haces algo para tratar de conectar con esa emoción y ver si es algo de. Entonces, también sucede aquí. Cuando el propósito individual y la organización en la que tú estás, en la que tú brindas un servicio, te provoca, te suma resonancia y se esfuerzan, pueden ocurrir cosas extraordinarias. Es decir, cuando existe una conexión. Cuando tú estás en la mejor empresa y tú eres el mejor también para la empresa, hay una explosividad maravillosa, increíble, ¿sí?,
que se llena y que genera más explosividades con las colaboradoras y con los colaboradores y resultados grandiosos. Y eso es una empresa exitosa. Y es una empresa que genera riqueza y es una empresa que llega a altos estándares de satisfacciones. Tanto para ellos mismos, integrantes, va de nuevo, como para todos y todas sus clientes. Para ello, entonces, lo reitero, yo tengo que alinear mi propósito con el propósito de la organización. Y aquí lo menciono así en este orden, lo resalto. Yo tengo que alinear mi propósito con el propósito de la organización. No la organización tiene que alinear su propósito conmigo. No es así. No se maneja de esa manera. Por obviedades. La organización es el todo y yo colaboro y yo brindo en esa organización. Yo soy parte de esta organización. Se dice entonces que para ello existe un proceso. Si todavía en tu organización, si todavía tú en lo personal no te sientes en ese nivel de satisfacción, de deseo y de pertenencia, pues existe un proceso en el cual puedes ir de un estado A a un estado B. Es decir, de una mafia de pandillas a una autosugestión, Yolismo y propósito, como nos menciona aquí el ejemplo de este libro de Reingeniería de las Organizaciones, que es otro de los libros que hemos utilizado, obviamente, para compartirles información y dialogar con ustedes. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjense cómo si las personas podemos alinearnos, si las personas podemos ir cambiando comportamientos, si las personas podemos ir modificando hábitos, acciones para lograr nuevos resultados, nuevos objetivos, conectar con mi nuevo propósito, las organizaciones también lo pueden hacer. ¿Y por qué lo pueden hacer? Pues porque a fin de cuentas, una organización sin personas no es organización. La persona es quien hace valiosa la organización. Y les voy a compartir rápidamente 4 conceptos valiosos de lo que se genera en una organización que está en un proceso evolutivo, que está transformándose. Pudiéramos hablar del concepto mismísimo del propósito, ¿sí? El propósito principal se dice o se menciona en una práctica naranja, como lo determina la Lux en su lectura del libro que acabamos de ver, en la Reinvención de las Organizaciones. Repito, es la autopreservación de la organización. Diga lo que diga la misión. Y a esto me refiero a que, no sé si les ha sucedido, la misión dice una cosa, ¿sí? Y las prácticas empresariales van completamente de otro lado. ¿Qué sucede? Las prácticas organizacionales, no digo si son buenas o son malas, no lo digo, pero estas prácticas organizacionales que no están alineadas con la misión, te están generando dinero, te están generando recursos. Sin embargo, no están alineadas con tu misión. Entonces, va de nuevo, ¿qué es más importante? ¿Qué es más valioso para una organización que tiene un propósito superior, un propósito trascendental? En una práctica TIL, como se les conoce hoy, obviamente se dice que la organización se conecta, se conlleva, se vive, dice aquí, en una entidad, se transforma, se convierte en una entidad viviente con un propósito, con una razón de ser evolutiva. ¿Sí? La estrategia, es decir, la manera de cómo conjuntamos todos los posibles planes para ejecutar, para llevar a cabo el crecimiento de esta organización. En una práctica naranja, son cursos estratégicos guiados por el alto liderazgo, una jerarquía así de específico, así de simple, y todos los demás acatan órdenes. En una práctica TIL, la estrategia emerge que de manera orgánica. ¿Qué es esto? Todas y todos participan, todas y todos tienen inteligencia, colectivamente ayudan y suman, y se gestiona de mejor manera, obviamente. ¿Recuerdan que mencioné equipos autodirigidos? Diapositivas atrás. Es esta parte. Hablemos de gestión del cambio. Una organización en práctica naranja, ¿sí? Anteriormente, lo que menos quería era cambiar, ¿sí? Y cuando había un cambio, lo que hacía, menciona aquí, un arsenal completo de herramientas de gestión del cambio para permitir que la organización cambie de A a B. Hoy en día, en una organización con un propósito definido, ¿sí? Los procesos de cambio son completamente diferentes. Y el cambio se vuelve como un famoso comercial que hemos escuchado, que es una realidad. El cambio se vuelve constante, lo único constante en la organización. Cambias y cambias y cambias y cambias. Organizaciones ágiles que les llaman. Y recuerdan que mencionaba que nosotros como individuos tenemos que alinear nuestro propósito con la organización. Aquí lo expresa.
No es tarea de la organización ayudar a los colaboradores a identificar su vocación. Y lo repito, no es tarea de la organización ayudar a los colaboradores a identificar su vocación. Y me refiero con vocación a eso efectivamente, a saber qué es lo que quieren hacer. Cuando tú sabes qué es lo que quieres hacer, pero no sabes el cómo, no tienes esa práctica, no tienes esa experiencia, entonces la organización, por supuesto, que entra y dice, sí, sí te ayudo, sí colaboro, sí te capacito. Lo dice del otro lado. Atracción de talento, el área de capacitación y las evaluaciones, ¿sí?, que se hacen en un proceso de atracción de talento como tal, ¿sí? Es decir, cuando una persona se va a incorporar a una organización, una persona nueva se va a incorporar a su nueva organización, deben de utilizarse específicamente para encontrar esa intersección entre tu vocación, tu experiencia, tu propósito, si está alineado con lo que yo busco, con lo que yo deseo, organización, empresa, en mi propósito, y esto lo llevo obviamente hacia las organizaciones. Por eso entonces, si yo no tengo definido hoy cuál es mi propósito, qué es lo que yo deseo, qué es lo que me mueve, ¿sí?, ¿cómo encontraré una organización que me permita, que me invite, que me acompañe, lograr este propósito mío por medio de ella? Porque si logramos el propósito de la organización, entonces estará logrando el mío, ¿sí? Si se fijan, entonces la visión está volteando igual que la misma organización, hacia allá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Conclusiones. ¿Existe el propósito superior individual de la persona? ¿Existe el propósito superior de las organizaciones? Claro que existe. ¿El mío está alineado con la organización a la cual yo represento? ¿O no está alineado? Todavía no lo sé. Como buena reflexión, que es lo que pretendo provocar en esta charla, en este diálogo, estamos en momento para saberlo. Estamos en un momento para saberlo, para definir si de verdad estamos contribuyendo, si de verdad estamos sumando, si esta organización me hace sentir lo que yo siento cuando hago lo que me encanta, lo que me apasiona y lo que yo disfruto. ¿No? Muchas gracias, chicas y chicos. Cedo el micrófono, nueva cuenta en la Universidad Marista, para ver si existiera algunas preguntas, algunas dudas, para poder compartir con muchísimo gusto. Alejandro, muchísimas gracias por tu participación. Abrimos micrófonos, va a ser la dinámica de esta manera. Cualquier pregunta que tengan o comentario, aportación que quieran hacer a la conferencia de Alejandro, pueden abrir su micrófono y su cámara y con mucho gusto los escuchamos. Bueno, la verdad se me hizo excelente plática, muy informativa. Tiene muy buenas, bueno, no son ideas, pues ha recopilado mucha información que puede ayudar mucho a cada uno de nosotros. Y me gustaría quedarme mucho más tiempo, pero tengo que correr ahorita porque tengo una clase y realmente la tenía hace como 15 minutos y no he querido irme por terminar esta conferencia que está muy buena. Yo los dejo, realmente estuvo muy bueno y les agradezco mucho. Carlos, muchas gracias. Carlos, Muchas gracias por habernos aguantado unos minutos más. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos gustará volver a verte de nueva cuenta. Seguro que sí, espero y me inviten para la siguiente plática que des. Cuenta con ello. Muchas gracias, Carlos. Gracias, hasta luego. Invitamos nuevamente a alguien que tenga alguna duda, alguna aportación. Dejamos micrófonos abiertos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mariana? Hola, perdón no poner mi cámara, no tengo la posibilidad, pero al menos por micrófono me gustaría tener contacto. Adelante, el micrófono es tuyo. Bien, muchas gracias. Bueno, mi participación es prácticamente breve para felicitar al maestro Alejandro. Me encantó haberlo escuchado en virtud a un objetivo que ya ha sido trascendido en las organizaciones cuando los objetivos era lo primordial en las empresas.
y hoy ha sido trascendido por un propósito y bien mencionado el nombre. Entonces, lo que yo quiero es felicitarlo. Las dudas no son sobre un contenido, es sobre la reflexión que nos puede llevar a obedecer este tipo de charlas que nos comparten por medio de la universidad y del INDO en boca de un profesional como el maestro Alejandro. Entonces, realmente felicitar a la universidad, al INDO, Alejandro, por compartir estos contenidos con todos nosotros. Creo que es el planeta entero, México, Guadalajara, hablando de lo general, lo particular, que debemos entrar en estas reflexiones, porque a partir de cómo nos centremos en un sentido más profundo de lo que hacemos y promovemos en una empresa, es así como se van a convertir en acciones y es como vamos a dirigir a los colaboradores que integran nuestro equipo de trabajo para que la empresa se convierta en otro hogar. Entonces, pues felicidades y muchas gracias. Solo agradecer este espacio, la oportunidad de poder expresarlo. Felicidades, Alejandro. Gracias. Mariana, muchas gracias. Agradezco tus palabras. Son muy valiosas. Te puedo responder rápidamente. Sonará muy egoísta en decir que efectivamente tenemos que hacer una reflexión de si las organizaciones aportan a la persona o la persona aporta con su propósito. No me gustaría que en determinado momento alguien pudiera verlo así. Sí deseo que en todo momento se hable de que es un compartir. Es un compartir, es un entregar, es un alinear, ¿sí? Es hacer un compromiso. Como pudiéramos hablar de compromisos, no nada más de una organización, me refiero a una empresa, sino incluso con una misma pareja. O sea, tú haces un compromiso con una pareja y tienes que alinearte a ese propósito y les tiene que mover ese mismo propósito. Si no les mueve ese mismo propósito, entonces no va a ser un proceso donde vayan evolucionando. Si lo aclaro, por supuesto que no son procesos sencillos, no son procesos fáciles, y menos cuando venimos, lo mencionaba en la última diapositiva, de organizaciones donde sus cambios organizacionales han sido mínimos, no han querido soltar, no han querido evolucionar, y ahora pretenden ir hacia allá. Entonces, sí, habrá algunos raspones, me queda claro. Sin embargo, creo que es, y lo pongo como reflexión, en una ocasión yo recuerdo, estaba chavillo, 12, 13 años, iba en mi bicicleta, en una bajada rapidísimamente, por supuesto que caí, me fui de boca, me raspé completamente, ¿sí? Dolió, por supuesto que me dolió, que todo raspado, lo recuerdo, yo estaba en la secundaria. Sin embargo, créeme que cuando me puse a reflexionar la velocidad en la que iba, lo padrísimo que me estaba divirtiendo en la bicicleta y que terminó con un porrazo, dije, lo vuelvo a hacer porque lo vuelvo a hacer. Entonces, Mariana, de nueva cuenta, muchas gracias. A fin de cuentas, para eso estamos los agentes de cambio, tanto por medio de la Universidad Marista de Guadalajara como los consultores que pertenecemos al Instituto Mexicano de Consultores en Desarrollo Organizacional, para ayudar y colaborar con las organizaciones a que su proceso no sea tan doloroso. No vamos a evitar el dolor. Lo que sí vamos a evitar, te aseguro y te garantizo, es el sufrimiento, porque el sufrimiento se vuelve opcional. Mariana, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por invitarme. Con gusto, con gusto. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna acotación que hacernos, compartirnos? Los micrófonos están abiertos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, soy Irlanda, ahí aparece Diana, porque estoy aquí pero no quiero funcionar bien mi video. Bueno, ahorita ya se puso, me ve un poquito oscura. No te preocupes. Bueno, primero felicitar por la plática, la verdad estuvo muy completa, muy interesante y es algo importante, ¿no? Que ahorita tenemos que ver en estos tiempos, y digo en estos tiempos, bueno, porque como organizaciones, las organizaciones están sufriendo pues de situaciones económicas que afectan la dinámica que de manera habitual se ha tenido en las organizaciones y en consecuencia cómo podemos mantener el propósito individual de esos colaboradores precisamente en este tipo de organizaciones que derivado de la pandemia se han visto la necesidad de reducir plazas, de reducir salarios, de reducir esquemas. Gracias, Irlanda. Es una pregunta muy interesante, muy valiosa. Me pones en una disyuntiva muy interesante, favorablemente hablando, para poder encontrar no una respuesta precisa en cuanto a resultado objetivo y específico.
Más bien te lo quiero decir desde la parte que también es valiosa, la parte humana, como bien lo mencionas. Y leo aquí tu comentario que favorablemente nos compartiste, donde dices, entonces como gestores del cambio, tenemos que alinear el propósito individual de los colaboradores al propósito de la organización. Efectivamente, tiene que haber una alineación. Los gestores de cambio, el área de desarrollo organizacional, capital humano, talento humano, el nombre o los diferentes nombres que se manejan, lo que desarrollan y parte de su propósito, va de nuevo, en la organización, es eso, encontrar herramientas, prácticas, lineamientos, ¿sí? Metodologías que desarrollen, que le den al colaborador herramientas para que, si todavía no tienen, lo que mencionaba en una de las diapositivas también, si todavía no tienen, ya tienen su vocación definida, mejor dicho, mas no tienen todavía esa capacidad y esa capacitación, para eso está el área, efectivamente, para acompañarles, para guiarles. Efectivamente, es más importante, y a esto me refiero de nuevo, con el comentario que le mencionaba a Mariana Soto. No es que sea egoísta y que queramos hacer, que diga yo, que exprese que se tiene que hacer única y exclusivamente lo que la organización dice en cuanto a propósito. No, por supuesto que no. Si tú no lo quieres hacer, si tú no lo quieres alinear, cualquier persona se quiere alinear con él, bienvenido, adelante. Sin embargo, sí te puedo decir que entonces, si tu propósito no está alineado o no se quiere alinear con el de la organización, pues, ¿qué estás haciendo ahí? Y te lo digo con todo el respeto que me merece la persona, ¿no? Pero entonces, ¿qué haces? Ahí viene la parte en que se dice, no hay colaboradores malos, de verdad. O sea, hay colaboradores que no encajaron en una organización, en una posición, ¿sí? Que no supieron cómo desempeñar la labor que les asignó, ¿sí? Y entonces no ejercieron su función favorablemente. No dieron resultados, se pudiera decir. Sucede que ese mismo colaborador o colaboradora sale de la organización, se va a otra, incluso a la competencia, si tú quieres, ¿sí? Y en la competencia le va súper bien. O sea, ¿por qué? Ah, bueno, pues porque en la competencia encontró algo que no había encontrado en esta organización. Sí, entonces nuestra labor, para tratar de responder a tu comentario y a tu pregunta, sí es muy difícil. Es como la motivación. Yo no te puedo motivar si tú no estás motivada, ¿sí? Yo puedo alentarte. Yo puedo sugerirte o sugestionarte, ¿sí? Para que estés motivada, motivado. Sin embargo, si la motivación no viene de ti, difícilmente podré hacer algo yo más. Cuando tú tienes la motivación y entonces te acercas conmigo, organización, persona, representante, y me dices, oye, estoy motivada, estoy motivado, vamos dándole, entonces sí hay un acompañamiento. Y esa es la guía que hace un líder, un líder consciente, ¿sí? Que maneja esta práctica. No sé si con esto ayudé a tu inquietud, a tu pregunta, Irlanda. Sí, por respecto supuesto, a la situación. obviamente es más un tema de guiar, acompañar, ¿no? Aún y cuando las situaciones pues quizá nos pongan en temas que son difíciles, ¿no? De tratar. Claro. Y otra parte rápidamente, si te lo puedo decir, digo, nosotros como colaboradores hemos obtenido mucho de las organizaciones. Hoy, en este momento, a las personas que nos han reducido la jornada, la paga económica o lo que decir, creo que sí, hicimos bien en ceder un poco, pero va de nuevo. ¿No? Claro, respondimos por supuesto, pero ahora va de nuevo, el compromiso ahora es de los dos. ¿Sabes qué? Iniciemos este nuevo camino, esta nueva etapa, esta nueva realidad, ¿sí? Iniciémoslo juntos, juntas. Y construyamos nuestro mejor propósito, el cual sumará favorablemente para ambas partes. Okay, perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. Excelente plática. Irlanda, muchas gracias. Gracias a ti. Estoy a tu servicio. Gracias. Muchas gracias, Irlanda. Y bueno, nuevamente agradecer la participación de Alejandro. En nombre de la Universidad Marista, muchísimas gracias por esta conferencia que muy nutrida, creo que fue el tema muy interesante. Agradecer la participación también de los asistentes. Les dejamos por medio del chat el calendario de las conferencias que va a haber próximamente y pues los invitamos a inscribirse. Puede ser por vía WhatsApp o por vía correo.
Cualquier información pueden hacer llamadas al teléfono que viene en el calendario. Y pues, nuevamente, muchísimas gracias, excelente tarde y aquí nos vemos próximamente. Nada más agradecer rápidamente, perdón, Francisco Javier, tu comentario. Muchas gracias. Alex González también. Muchas gracias. Estamos al servicio. Un placer, hasta luego, gracias. Buenas tardes.